Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un segundo, compañeros. Bueno, compañeros, voy a empezar con que el día de mañana yo tengo un ligero inconveniente. Yo tengo que participar en unas reuniones de trabajo y pues desafortunadamente no podría yo participar en la clase del día de mañana. Por otra parte, pues generalmente ahí es donde entraría nuestro auxiliar, pero nuestro auxiliar se encuentra diagnosticado de COVID y pues no está en condiciones para liderar una clase magistral, ¿verdad? Entonces, el día de mañana yo voy a colocarles un laboratorio en Classroom, el cual ustedes pues van a elaborar y que tendrá fecha de entrega siempre del día de mañana. Este laboratorio solo les voy a tomar en cuenta que esté completo y que esté a tiempo, ¿verdad? No voy a tomar en cuenta o no voy a calificar, por así decirlo, el trabajo que se realice ahí, sino que solo les voy a tomar en cuenta que esté completo y que esté hecho a tiempo, pero tómenlo como una oportunidad de practicar, ¿verdad? Entonces, la idea es pues, que ustedes en ese horario de clases realicen ese laboratorio como una especie de prueba corta, ¿verdad? Como les digo, solo voy a calificar que esté a tiempo y que esté completo. Sí les voy a dejar se los voy a dejar hasta medianoche de mañana por aquello que no logren terminar durante el periodo de clase. Se pasan a la clase de Lick Edson y después, si les queda tiempo y energía, lo terminan después de clase. Va a estar colocado en la plataforma de Classroom. Naturalmente va a tratar sobre lo que hemos venido discutiendo del tema de ventaja absoluta y ventaja comparativa. Y pues sesión presencial de su parte no vamos a tener. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que avancemos e iniciemos con la clase del día de hoy. No, Lick, muchas gracias. No, Lick, todo claro, gracias. No, licenciado, todo claro. Muy bien, muy bien. Excelente, compañeros. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a... Entonces, no sé, en la clase anterior estuvimos hablando un poco sobre qué es el costo de oportunidad, ¿verdad? Y cómo funciona esa teoría. Discutimos brevemente los supuestos o los supuestos que abarcan. Una de las cosas que quería agregar, que tal vez no quedó claro, es que a la larga hay el costo de oportunidad es una metodología más que un modelo como tal, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver un modelo de costo de oportunidad. Es posible que muchos otros autores hayan o utilicen el concepto de costo de oportunidad para incorporarlos dentro del modelo. El modelo que nosotros vamos a ver es, por así decirlo, el modelo base, que si no estoy mal, data de 1936, ¿verdad? Que dice que a la larga es una idea o reformula las ideas de David Ricardo, ¿verdad? Le dice a usted de que debe tomar en cuenta no solo la producción, el diferencial de producción entre países, sino el costo que a usted le cuesta eso internamente, ¿verdad? Solo me permiten un segundo, compañeros, voy a bajar una cortina porque me está molestando el sol.
Perdón, compañero, tengo un segundito. Ahí está. Muy bien, compañeros. Disculpen por la tardanza. Entonces, a la larga de eso trata, vamos a ver el modelo. Permítanme, vamos a ir avanzando acá. Y el día de hoy, yo creo que este modelo se entiende mejor con un ejemplo práctico. Entonces, el día de hoy les voy a mostrar una versión simplificada del ejemplo práctico para que lo vayamos entendiendo de alguna manera de forma conceptual. Generalmente las versiones de este modelo que se nos presentan con un par, no muchas, pero sí un par de el comercio surge de diferenciales, perdón, compañeros. Ricardo de alguna manera entiende de que el comercio surge debido a los diferenciales en productividad, y eso es lo clave del modelo de Ricardo. Eso es lo que sí se mantiene, o lo que sí de alguna manera nosotros seguimos observando en algunos mercados y algunas mercancías, ¿verdad? De que los diferenciales en productividad y que resultan de la capacidad de producir diferentes mercancías para diferentes países son lo que provoca el comercio internacional. ¿Por qué es eso, compañeros? ¿Por qué son los diferenciales en productividad lo que causa o lo que da origen al comercio internacional? ¿Por el nivel de productividad? Sí, ¿verdad? Pero ¿qué provoca ese diferencial en productividad cuando nosotros nos especializamos? Alta producción. Alta producción, ¿verdad? Genera ganancias, que son las ganancias que hemos visto, ¿verdad? Y entonces nosotros, Havelaar correctamente intuye esto, dice Ricardo, intuye esto correctamente, pero la forma en que su modelo describe cómo esas decisiones se toman y cómo el intercambio realmente ocurre y fija el precio, no son los más adecuados o los más aterrizados a la realidad, ¿verdad? Entonces, en 1936, él dice una mejor descripción de esto, o un refinamiento del modelo de Ricardo que permite describir los orígenes y la razón de ser del comercio internacional de una mejor manera, es pues eso, ¿verdad? Lo que él propone, que es la teoría del coste de oportunidad. ¿Qué es el coste de oportunidad? Pues la definición dice que el costo de oportunidad es la cantidad del segundo bien que debe sacrificarse para liberar los suficientes factores de la producción para producir una cantidad adicional del primer bien, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos de que nosotros tenemos dos bienes, entonces aquí nuevamente aterrizamos un poco en la concepción dos bienes, dos países que hemos venido utilizando. Podemos decir nosotros, bueno, los países tienen un sinnúmero de oportunidades de producir diversos bienes, ¿verdad? Y derivado de las condiciones en partes específicas o en espacios específicos y con grupos de personas específicos, los países deben de sacrificar la producción de un bien con otro.
Y entonces, Haber lo que dice es, bueno, cuando los países tienen un coste de oportunidad bajo para la producción de un bien, ahí es cuando ellos deben especializarse, ¿verdad? En un bien en el que tenga un coste de oportunidad bajo. No tiene sentido de que ellos se especialicen en un bien que tiene un coste de oportunidad alto, ni tiene sentido de que los países intercambien con otros países que tienen costos de oportunidad similares en las mismas mercancías, ¿verdad? Porque de alguna manera la optimización ya deja de funcionar ahí. Entonces, aquí, compañeros, nos remontaríamos de alguna manera a nuestros cursos, a cursos anteriores, ¿verdad? ¿A qué les suena esto del costo de oportunidad, compañeros, si lo hablamos en un contexto microeconómico? Utilidad marginal. Similar, cercano. Trabajo y ocio. Trabajo y ocio es uno donde podemos tener eso, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Una tasa qué? Marginal de sustitución técnica. Correcto, es una tasa marginal de sustitución, ¿verdad? Solo que aquí, en lugar de hacerla entre diferentes factores de la producción, que eso lo veremos cuando veamos dotación de factores, lo vamos a ver cuando nosotros asumimos de que podemos, dado una función de producción cualquiera, que consta de trabajo y de trabajo y de capital, nosotros podemos tener una tasa marginal de sustitución que me permite ver cuánto se ve. Y en forma de ecuación, ¿a qué es igual la tasa marginal de sustitución, compañeros? Trabajo dividido capital, Lic. Correcto, pero si estuviéramos en una clase de matemáticas, digamos que estuviéramos en mate 1, ¿qué sería? En la gráfica. Una función lineal, ¿no? Sería la pendiente de esa función lineal, ¿verdad? Y no necesariamente lineal, podríamos hacerlo más complejo y hacerla cuadrática, o hacer un polinomial, un sinfín de funciones, ¿verdad? Logaritmos, etcétera. Pero la clave es que sería la pendiente de eso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, yo tengo una pendiente, ¿verdad? Una pendiente que me dice en un cuadrante 1 de un plano cartesiano cuánto yo puedo esperar sacrificar de un bien para producir otro bien, ¿verdad? Y eso me da una frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Si recordamos, la frontera de posibilidades de producción son las cantidades máximas de bienes y servicios que se puede producir dado los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a tener o vamos a poder construir esta frontera viendo cuánto trabajo yo tengo disponible y tomando en cuenta cuánto de ese trabajo yo tendría, o cuánta producción yo obtendría de cada bien si ese trabajo lo dedico exclusivamente para ese bien. ¿Alguna duda acá, compañeros?
Por el momento todo bien, Lick, gracias. Y entonces nosotros esa pendiente la podemos tratar como el precio relativo de los bienes en términos de otro bien. Permítame, compañero. Ok, entonces aquí lo que vamos a encontrar es que lo que Haveler está tratando de hacer ya no es hacer un argumento filosófico al estilo de Ricardo, es tomar esa idea de Ricardo de que el origen del comercio internacional yace en los diferenciales de productividad y tratar de encontrar una forma de modelar la realidad con él, ¿verdad? Entonces aquí él ya se aproxima más a lo que nosotros tratamos como un modelo, ¿verdad? Una aproximación de la realidad, donde nosotros tenemos una especialización incompleta, es decir, un país no es posible que deje de producir por completamente un bien de un día para otro, ¿verdad? De un día para otro. Una vez que este modelo llega a largo plazo, se traduce en costos con crecientes escalas. Aquí lo vamos a tratar por el momento a corto plazo. Y un país que debe renunciar a cantidades crecientes para productos para obtener una cantidad adicional de un producto adicional, ¿verdad? Entonces, si partimos desde nuestro esquema que hemos venido trabajando, que es dos países, dos manufacturas, ¿verdad? O dos productos, tenemos a Estados Unidos y a Inglaterra. Y Estados Unidos e Inglaterra tienen estas productividades por trabajador por hora hombre, ¿verdad? Podríamos decirlo. Y vemos que en Estados Unidos tiene la ventaja absoluta en la producción de ambas mercancías, ¿verdad? Es decir, es más eficiente que Inglaterra en la producción de trigo y es más eficiente que Inglaterra en la producción de tela. Y vemos de que se asemeja a vamos por partes. Primero, ¿cómo encontramos el costo de oportunidad? Pues el costo de oportunidad va a ser la división de un bien dentro del otro, ¿verdad? Entonces, el costo de oportunidad del trigo representa cuánta tela yo tengo que sacrificar, ¿verdad? ¿Cuánta tela tengo que sacrificar? Entonces, en Estados Unidos, yo para producir una unidad de trigo tengo que sacrificar 2 unidades de tela. Y en Inglaterra, yo para producir una unidad de trigo, necesito sacrificar 6 unidades de tela. Esto de acá es clave. Todos lo entienden. O sea, si yo les pusiera en un parcial este cuadrito y les dijera, saquen el costo de oportunidad del trigo, ¿todos entienden eso?
Y que ahí solo se hace una división normal del 4-8 y 1-6. Correcto, una división normal, sin más que, sin ningún otra cosa, pero me interesa conceptualmente que todos puedan inmediatamente ver cómo esto representa un precio, ¿verdad? Es decir, el precio del trigo en términos de tela en Estados Unidos son 2 unidades, 2 yardas, 2 rollos, no sé cómo se medirá la tela, ¿verdad? Pero son 2 unidades. Y el precio del trigo en términos de tela son 6 en Inglaterra, ¿verdad? Por otro lado, si quisiéramos ver el costo de oportunidad de la tela, nosotros tenemos que hacer la división inversa, ¿verdad? Tenemos que sacrificar, tenemos que dividir el 4 dentro del 8 y el 1 dentro de 6. Y eso me dice de que yo tengo que sacrificar para cada unidad adicional de trigo en Estados Unidos, para cada unidad adicional de tela, media unidad de trigo. Y yo tengo que sacrificar para cada unidad adicional de tela en Inglaterra, 1/6 de unidad de trigo, ¿verdad? Una sexta parte de un quintal. Y aquí es donde yo decido, ¿verdad? Los países deben especializarse en la producción del bien que les represente un menor costo de oportunidad. Esa va a ser la razón de ser del comercio internacional. Y aquí es donde, como les digo, Haber ya está tratando no de dar un argumento filosófico ni tratar de alguna manera hacer un ejemplo sencillo, ¿verdad? Sino que está tratando de alguna manera hacerle espejo a la realidad, ¿verdad? Obviamente que siempre es una versión simplificada, pero va él en la medida de lo posible diciendo, bueno, entonces los países van a buscar comerciar donde hay ese diferencial donde hay ese diferencial en productividades y donde hay ese diferencial en costos de oportunidad, donde el beneficio sea mutuo. ¿Hasta acá alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario, algo que quieran agregar? O sea, de que Inglaterra ahí, como tiene menor costo de oportunidad, debería especializarse en trigo y Estados Unidos en tela. Es al contrario, la especialización. ¿Me podría repetir? De que Inglaterra entonces, como tiene mayor costo de oportunidad en lo que es el trigo, entonces debería especializarse en eso o en Debería trigo. especializarse en tela. No, aquí hay un aspecto quizás donde estamos, me salté una parte, si lo quieren ver así. No. Los países derivan su costo de oportunidad a lo interno, ¿verdad? Ven en cuál de los dos mercancías son más eficientes, ¿verdad? Pero siempre toman en cuenta al socio comercial para la decisión de hacer el comercio. Y recordemos siempre cómo funcionan generalmente los modelos. Eso es un aspecto de realidad, porque estos modelos no toman en cuenta presiones políticas, ¿verdad? Pero por lo general parten de que el país más débil o el país menos eficiente va a elegir en qué bien especializarse, y si el país más eficiente tiene un menor costo de oportunidad en el otro bien, entonces va a haber una base para el comercio exterior. Entonces, eso siempre se toma en cuenta. Entonces, solo es para cómo se saca el costo de oportunidad, pero la base del comercio se basa siempre en si existe un beneficio mutuo del comercio internacional, porque parte de lo que
los pensadores querían probar es que el comercio internacional, el libre comercio internacional en particular, tenía un beneficio mutuo para ambas entidades. ¿Se comprendió eso, compañeros? Entonces, si lo quisiéramos ir viendo como por pasos, ¿verdad? Diríamos, Inglaterra, los dos países van a sacar sus costos de oportunidad para cada mercancía. Inglaterra, que en este caso es el país menos eficiente, va a especializarse en la mercancía que tenga un costo de oportunidad más bajo para ellos, ¿verdad? En este caso es la tela. Y Estados Unidos entraría en el comercio si Inglaterra les puede ofrecer, si ya sea ellos tienen un costo de oportunidad más bajo o Inglaterra les puede ofrecer términos de intercambio que sean mutuamente beneficiosos para ambos. Y eso es lo que tendríamos que probar, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos de intercambio que serían mutuamente beneficiosos para algo? Entonces, Estados Unidos se especializará en trigo porque ellos tienen 2 unidades porque ellos sí son más eficientes que Inglaterra en ese segundo bien, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la frontera de posibilidades de producción y tenemos el número de trabajadores que cada uno disponibles, ¿verdad? Y esa era la parte que nos hacía falta para la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo obtenemos estos valores acá, compañeros? ¿Cómo obtenemos los valores del intercepto de Y y el intercepto de X? Al multiplicar por el costo de oportunidad, ¿no? No, aquí todavía no. Multiplicar los trabajadores por la producción, pero sin el costo de producción inicial, se podría decir. Es correcto, ¿verdad? Entonces, cada país va a tener esta frontera de las posibilidades de la producción. Y de hecho, Hadler nos dice, cada país va a tener un número infinito o que tiende al infinito de estas fronteras de posibilidades de producción, donde ellos tienen que decir, bueno, ¿será que yo produzco maíz o azúcar? ¿Será que yo produzco café o, qué sé yo, palma africana, etcétera, ¿verdad? ¿Será que yo produzco, podríamos incluso llevarlos a otros rangos? Estos modelos generalmente son mejor aplicados a commodities, pero fácilmente podríamos pensarlo, ¿será que yo abro una maquila o una tienda o una fábrica de otro producto, ¿verdad? Con el cual yo cuente más o menos con la misma mano de obra y requiera más o menos el mismo capital, ¿verdad? Pero si bien, como la compañera decía, se debe multiplicar la productividad por el número de trabajadores. Aquí, ¿cuál ustedes decidan poner en el eje X y cuáles decidan poner en el eje Y, no hace ninguna diferencia? O sea, al momento de hacer esta gráfica no hace ninguna diferencia. Lo único va a ser una diferencia estética y mantenerlo en mente al momento de interpretar sus gráficos, ¿verdad? Le caí 220, ¿por cuánto lo multiplicó para que le diera eso? Por 4, que es la productividad del trigo. Y 220 lo multiplica por 8.
y le quedan 1760, que es la cantidad de tela que usted podría producir. Y entonces ahí tiene una línea así. Y para Inglaterra hace lo mismo, solo que 170. Entonces multiplica usted 170 por 1, que es la productividad del trigo, y multiplica usted 170 por 6, que es la productividad de la tela. Y entonces va a tener usted ya su frontera de posibilidades de producción. ¿Qué cosas pendientes ahí son, cómo van graficadas? O sea, la pendiente acá, esta es la pendiente. Ajá. Vamos a ver, tela sería esta pendiente de acá. Si usted decide que el trigo va a ir ¿cómo se llama? Que el trigo va a ir en el eje Y y la tela va a ir en el eje X, entonces sería la pendiente el costo de oportunidad del trigo. Generalmente, como se le presenta, aquí es donde les decía que eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la siguiente clase. Generalmente yo esto se lo daría como 2 ecuaciones. Le diría, Inglaterra tiene una frontera de posibilidades de producción descrita por la ecuación tal, tiene tantos trabajadores, le diría yo, y tiene tantos, y de esta es su productividad para el trigo y para la tela, ¿verdad? Y le diría, encuentre el número de trabajadores, encuentre la frontera de posibilidades de producción del bien y encuentre si el intercambio es mutuamente beneficioso. el PC2 lo sacó de 1760 dividido 880, la pendiente 2, ¿verdad? Sí, ahí la pendiente 2, correcto. Podría simplemente dividir estas productividades acá, como tiene un factor común que es el número de los trabajadores. Ok. Compañeros. Sí. Disculpe, en este caso Inglaterra cuenta con menos trabajadores, por ende tiene menos producción, o son dos variables totalmente diferentes. No necesariamente es por eso, porque también podemos ver de que Inglaterra es menos eficiente, pero aún si Inglaterra fuera igual de eficiente que Estados Unidos, tendría menos producción porque tendría menos trabajadores. Ah, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, compañeros, si se recuerdan, todo este espacio que está acá, y se los voy a pintar de todo lo que está por debajo de la línea, va a ser producción ineficiente, ¿verdad? Nosotros no queremos producir, por ejemplo, qué sé yo, 1500 unidades de tela y solo producir, ¿qué les diré yo? 100 de trigo, ¿verdad? Nosotros queremos producir siempre a lo largo de la línea, ¿verdad? En nuestra frontera, utilizando todos nuestros factores de la producción. Todo lo que está sobre la línea, compañeros, en microeconomía decimos nosotros que es producción inalcanzable. Es decir, es producción que nosotros no tenemos suficientes factores de la producción para alcanzar. Entonces nosotros podemos... Se sale de la frontera. Que se sale de la frontera de producción, va todo lo que está arriba, se sale de la frontera de producción. Exactamente, ¿verdad? Como su nombre bien lo indica, es una frontera, es decir, pone un límite a lo que yo soy capaz de hacer. Y entonces nosotros podemos fácilmente identificar en este modelo ganancias si nosotros podemos producir o podemos tener disponible para nuestros habitantes o nuestra población una mayor producción para que ellos consuman. Recordemos que
este modelo que ya es neoclásico ya empieza a tomar en cuenta la ley de Jean-Baptiste Say, ¿verdad? Que dice que toda oferta genera demanda. Entonces lo que dicen es, bueno, si nosotros tenemos una mayor oferta de productos, vamos a tener consecuentemente una mayor demanda, ¿verdad? Entonces eso le va a generar beneficios a la población. Lo otro que nosotros no queremos es terminar con un bien. Les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? Nosotros queremos no queremos terminar con, por ejemplo, si nosotros en nuestro estado inicial, y eso es como funciona esto con un estado inicial y un estado final, si nuestro estado inicial era acá, digamos, terminar acá, porque sí produjimos más, pero uno de los dos bienes cayó, ¿verdad? Digamos que nosotros originalmente estábamos acá, queremos que por lo menos este se mantenga y el otro aumente, ¿verdad? Si no es que los dos aumenten en la cantidad que están disponibles dentro de la economía. Entonces, esto es lo que es una descripción de la curva, de la frontera de posibilidades de producción. Aquí simplemente la fui haciendo yo en algunos intervalos. Esta es una línea continua, ¿verdad? Entonces yo podría hacer 199, bueno, no continua, ¿verdad? Discreta, pero una línea discreta con unidad de 1, ¿verdad? Yo podría mover 219, 201 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero yo aquí tengo alguna noción porque aquí voy a identificar yo cuál es mi estado inicial. Entonces, o sea, Estados Unidos, ¿cómo lo puse aquí? No, ¿dónde está mi frontera? Ah, bueno, sí, Estados Unidos, su estado inicial es el punto CC, es este de acá. Entonces, Estados Unidos en su estado inicial produce 1.360 unidades de tela y 200 unidades de trigo. Eso es lo que su población consume para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que produzca por lo menos las mismas 1.360 unidades y por lo menos los 200 de trigo y que en una por lo menos suba, ¿verdad? Y entonces dice que se hace un término de intercambio donde Estados Unidos va a recibir 3 unidades de tela por cada unidad de trigo, perdón, 3 unidades de tela por cada unidad de trigo que le va a enviar a Inglaterra. Y Inglaterra se compromete a exportar 200 kilogramos de trigo. Perdón, compañeros. Aquí estamos. Perdón, Estados Unidos va a exportar ahora 200 kilogramos de trigo. Entonces, debe trasladar 50 trabajadores a la producción de trigo para satisfacer su obligación comercial, porque vemos que producía 200. Tiene que seguir produciendo los mismos 200 y 200 más que les tiene que mandar a Inglaterra, ¿verdad? Entonces tiene que tener una producción de 400 unidades de trigo. Ahora Estados Unidos produce 400 unidades de trigo, los 200 que producía antes, más los 200 que les envía Inglaterra, y produce 960 unidades de tela. Pero Estados Unidos va a recibir 600 unidades de tela, ¿verdad? 600 metros de tela como resultado del intercambio, porque recordemos que Inglaterra tiene un intercambio, una tasa de intercambio de 3-1 con el producto norteamericano, de tal manera que Estados Unidos va a ganar, va a tener en su población
los mismos 200 kilogramos de trigo, entonces esto se mantiene igual, y ahora va a tener no 1350, esto está muy equivocado, sino 1560 unidades de tela, ¿verdad? Los 960 que produce y los 600 que recibe. Entonces estos son 1500. Y entonces Estados Unidos va a estar, digamos que antes estaba por acá, ahora va a estar por acá, ¿verdad? Va a recibir más tela y va a mantener el consumo de trigo. ¿Se comprendió eso, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nick, en ese caso podría repetir de nuevo, es que no sé dónde usted indicó, por ejemplo, el punto inicial en Estados Unidos, que era acabar el CC, de dónde usted indicó, si estos datos salen de aquí para que este sea nuestro punto inicial, o fue totalmente aleatorio. El cuadro inicial es un punto de inicio que se establece como parte del modelo, ¿verdad? Digamos que las personas en cada país tendrían que evaluar cuál es su punto inicial, ¿verdad? Cuánto de trigo y cuánto de tela ellos demandan. Gracias, Nick. Entonces, ese punto inicial lo debe establecer cada país, ¿verdad? O sea, al momento de hacer su evaluación, un país va a decir, bueno, mi población consume tanto trigo y tanta tela, ¿verdad? Yo quiero poder mantener el mismo nivel de una mercancía y crecer en la otra, por lo menos, ¿verdad? Idealmente nosotros queremos mantener por lo menos el mismo nivel en ambas y crecer por lo menos en una, ¿verdad? Esos son las directrices. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si lo queremos ver, me dan un punto inicial, que en este caso es el punto CC, es buscar cuál es el punto que satisface mi obligación comercial, que es este de acá, ¿verdad? Y una vez yo encontré ese punto, yo encuentro cuántos trabajadores van a estar ahí, que esa es la otra clave, ¿verdad? Yo tengo que poder identificar cuántos trabajadores voy a tener en cada uno de los sectores, ¿verdad? Porque el pago de los trabajadores puede no ser homogéneo, ¿verdad? A eso se refiere, y eso todavía no lo hemos visto, no sé si nos va a dar tiempo de cubrirlo, pero por eso es que se toma en cuenta, ¿verdad? Porque ese es un factor a evaluar. No sé si alguien más no sé si eso le resuelve su duda, compañero, o si tiene otra duda. No, sí, está más claro, gracias. Ok, no sé si alguien más tiene otra duda, otro comentario, algo que quiera. Ajá. Usted su cuadro lo formó de 8 filas. Obviamente, mientras más filas va a ser más exacto, pero hay un parámetro de filas a formar. De hecho, este cuadro eventualmente ustedes lo van a desechar, ¿verdad? Este es solo como para introductorio, pero ustedes lo deberían de poder resolver con solo ecuaciones. Bueno, perfecto. O sea, yo le voy a decir a usted, yo no le voy a decir empiece en el punto CC, sino que le voy a decir a usted, la ecuación que describe la frontera de posibilidades de producción es tal, las productividades son tanto, y el punto inicial es con 1,310 y 215 unidades de tela y trigo respectivamente. ¿Será que Estados Unidos va a recibir 4 unidades de trigo o 4 unidades de tela por cada una de trigo? ¿Será que el intercambio es mutuamente beneficioso? Y ahí usted empieza a operarlo, ¿verdad? Entonces este cuadro es más que todo para mostrarle, yo lo hice en intervalos, lo podría hacer al infinito, ¿verdad? Pero a la larga, la
idea es que ustedes sean capaces de resolverlo sin ayudarse de un cuadro como este, ¿verdad? Sino que resolviéndolo con la ecuación. ¿Algún otro comentario, compañeros, antes de que veamos la situación para Inglaterra? Bueno, entonces Inglaterra debe cubrir 600 unidades de trigo, ¿verdad? 600 metros de tela, ¿verdad? Debe aumentar su producción. Entonces, Estados Unidos, Inglaterra se encuentra en el punto EE, que es este punto de acá, donde hay 100 trabajadores, perdón, donde hay 50 trabajadores que producen 300 unidades de tela y 120 trabajadores que producen 120 unidades de trigo. Voy a tachar aquí la de Estados Unidos para que no se nos vuelva confuso. No sé por qué lo puse así. Va. Entonces, ¿qué debe hacer Inglaterra para poder, para entrar en el intercambio? Pues debe de satisfacer su obligación comercial. Como Estados Unidos le va a enviar 200 kilogramos de trigo, Inglaterra va a recibir 600 tiene que enviar 600 kilogramos, 600 metros de tela, ¿verdad? Entonces, Inglaterra con esos 600 metros de tela debe migrar hacia este lugar. Entonces, tiene que producir 900 unidades de tela y 20 unidades de trigo. Y ahí tenemos nosotros cuál es su nuevo punto en la frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Es un punto bastante alto, va a estar como por acá. ¿Ok? Ese es el punto BB, ¿verdad? Entonces, Inglaterra va a recibir, o sea, va a satisfacer su obligación comercial y va a recibir 200 kilos de trigo. Entonces, ahora la cantidad de trigo disponible van a ser 220 y la cantidad de tela van a ser 300 unidades, ¿verdad? Entonces, Inglaterra, que originalmente tenía una producción de 300 unidades de tela y 120 de trigo, ahora va a tener una oferta total de las mismas 300 unidades de tela, pero 220 unidades de trigo, que está por acá. Y aquí podemos ver que ambos países ganan del intercambio. ¿Se comprendió lo de Inglaterra, compañeros? Sí, todo claro. Todo claro, compañeros, no hay dudas, no hay comentarios al respecto. Ok. Bueno, compañeros, entonces aquí nosotros podemos ver que Inglaterra ahora se encuentra así como en el punto K, ¿verdad? Y entonces las ganancias son más fáciles de visualizar. Entonces ahora mi pregunta es para ustedes, compañeros. ¿Qué comentarios
o qué opiniones tienen sobre este modelo con respecto a lo que habíamos venido trabajando. Di que con este modelo tal vez los países involucrados obtienen un mayor beneficio o tienen la posibilidad de tener un mayor beneficio a que en el anterior, que eran por decimales y era a veces un trato no muy equitativo para ambas partes. Okay. Eso es algo que es cierto, ¿verdad? Lo interesante de este modelo es cómo con algunos simples modificaciones también gana en complejidad, ¿verdad? El modelo es definitivamente más complejo y consecuentemente más apegado a cómo realmente funciona el mundo. Y entonces eso es relevante, ¿verdad? Este modelo probablemente hoy en día nos parece todavía un poco simplista para la toma de decisiones. En su momento, pues empezó a darles la pauta de cuáles son las variables que yo tomo en cuenta al momento de tomar decisiones, ¿verdad? Y esas variables incluyen la productividad, la cantidad de trabajadores que tengo disponibles, la demanda que yo tengo que satisfacer. También aquí, si observamos, vimos de que el trabajo, de que los países priorizaban mantener su demanda, ¿verdad? O sea, no se pasaban de más. Y entonces habría que evaluar si hay situaciones donde producir aún más de lo que es mi obligación comercial me beneficia, ¿verdad? Y eso va a depender del precio, de cuánto yo voy a obtener a cambio del otro bien. Estos son algunos de los factores para tener en mente, compañeros. Si nadie tiene dudas o comentarios, compañeros, por acá dejaríamos la clase del día de hoy. Y pues como les digo, desafortunadamente yo sí tengo una actividad de trabajo que no puedo dejar de atender mañana. Entonces vamos a hacer una actividad asincrónica, ¿verdad? Un pequeño ejercicio y les pido su colaboración, ¿verdad? Con hacer entrega del laboratorio a tiempo y completo. Como les digo, no voy a evaluar en sí que las respuestas sean necesariamente las correctas, pero pues los invito a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque sí voy a evaluar de que se ha hecho un esfuerzo razonable de resolver las preguntas que se plantean. Por la misma razón voy a incluir un ejemplo así similar al que acabamos de ver, para ver si lo entienden y si se sienten cómodos con los conceptos, ¿verdad? Como les digo, eventualmente lo vamos a dejar de resolver con los puntos y lo vamos a resolver ya con ecuaciones, ¿verdad? Pero si nadie tiene más dudas, compañeros, nos vemos el día martes. Muchas Buenas noches, gracias. Eric.